hoy tenemos a una persona que nos va a compartir parte de la experiencia del desarrollo de ser historiador, escritor. Nos referimos al doctor Fernando Armas Asín, quien ha tenido la gentileza de compartir esta entrevista con nosotros. ¿Cómo está, doctor Fernando Armas? Bien, bien, y gracias por la invitación que me han hecho, ¿no? Feliz de poder estar con ustedes en esta jornada. Genial. Comencemos por algo bastante básico. Cuando uno revisa los trabajos de investigación que usted ha realizado, tenemos tres grandes temas. Uno que está relacionado a la iglesia, otro que está relacionado al tema del turismo y finalmente al tema de la historia económica. ¿Cuál de estos temas ha sido de pronto más satisfactorios para usted? Eh, en verdad los tres, solo que se han dado en momentos fundamentales, digamos, de mi vida, ¿no? Yo empecé y lo continúo. Empecé en el tema de los estudios de religión, ¿no? Em, Desde muy joven, en fin, desde que estudiaba en pregrado. Lo que ocurre es que con los años, em, el entorno laboral en el cual me he ido desempeñando me ha llevado a abrirme a otras líneas complementarias de reflexión. Por ejemplo, este tema del turismo, que para muchos les puede ser extraño, que no me siguen, en fin, ¿no? Lo que he estado haciendo en estos años. Yo recuerdo cuando publiqué Historia del Turismo, muchos se sorprendieron porque me ubicaban más en el plano de los estudios sobre religión. Pero en verdad esos intereses por el turismo nacen primero en Cusco, cuando yo vivía en los años 90 en Cusco y trabajaba en el Centro Bartolomé Las Casas. Entonces ahí vino mi primer acercamiento y luego más adelante, ya después del año 2000, en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Entonces, mi desarrollo, como digo, en ciertos entornos laborales me llevó a reflexionar sobre temas de turismo, temas de historia económica, diversos, pero inicialmente en relación con el tema de la religión, ¿no? O sea, cuando pensé, por ejemplo, en mis primeros trabajos sobre turismo, lo pensé en términos de turismo religioso. O sea, eso fue mis primeros intereses. Luego ya fui caminando hacia otros aspectos del turismo. Igual también en historia económica. Mis primeros intereses en la historia económica estuvieron vinculados a los bienes de la iglesia, ¿no? A los bienes de instituciones religiosas, su investigación, y claro, eso naturalmente te lleva hacia otros aspectos de la historia. Entonces, yo creo que hay como un núcleo fundamental que es mis intereses por el campo religioso, y a partir de ahí se han ido tejiendo, ¿no? Los otros, ¿no? Y en verdad, en los tres aspectos en los cuales hoy día me desenvuelvo, me siento bastante cómodo, ¿no? Mientras sean aspectos en el cual de alguna u otra manera, pues siento que están ligados, ¿no? O sea que sí, hay un punto madre, pero de alguna manera, en la medida que ha habido ese punto madre, me siento tranquilo en el desempeño de las tres áreas, ¿no? Y todos estos trabajos lo han de pronto catapultado para poder ingresar a la Academia Nacional de la Historia el año 2018. Cuéntenos un poco eso, porque dentro del imaginario, para una persona que no está vinculada a los quehaceres académicos, la Academia Nacional de la Historia suena pues como algo de pronto inalcanzable o como casi una especie de institución muy exclusiva. ¿Cómo ha sido su incorporación? Sí, bueno, mi incorporación estuvo ligado precisamente a la línea de estudios de religión, ¿no? Porque en la Academia Nacional de la Historia, normalmente se invita a ser parte de la academia a personas, en fin, que tienen alguna trayectoria tal, pero en alguna de las líneas de la institución. Y una de estas líneas es justamente los estudios sobre religión, ¿no? La historia de la religión, en el caso de la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando yo ingresé a la academia en el año 18,
ocupé la silla, reemplacé, ¿no? Ocupé la silla de Julián Heras, ¿no? Que había sido también miembro de la academia, ¿no? En una silla que se denomina de historia eclesiástica, ¿no? Entonces yo lo reemplazo en esa silla, ¿no? Es un poco ciertos aspectos tradicionales que tienen las instituciones, ¿no? Que son muy antiguas, como la academia, ¿no? Que ya tiene más de un siglo, ¿no? Desde 1905. Y entonces tiene pues esas tradiciones, ¿no? De tener 30 miembros, ¿no? Que es el número exacto que se determina, ¿no? Con ciertos temas fundamentales para cada uno de los asientos o cupos, ¿no? que hay, ¿no? Entonces, a mí me invitaron por mis trabajos en estos campos que hemos conversado, ¿no? Y de esa manera ingresé, ¿no? Em, en fin, esa fue la experiencia, ¿no? Ese año 18 ingresamos, me parece, tres miembros, ¿no? En forma sucesiva a lo largo del año. Y para mí fue una gran satisfacción que me invitaran a formar parte de esta institución, ¿no? Y para el público que nos escucha, cuando dice usted reemplazar a un antiguo miembro, ¿esto significa que el antiguo historiador que formaba parte de la academia fallece o se retira de las actividades académicas, profesionales? ¿Cómo es eso exactamente? Claro, como es una institución, como digo, con ciertas tradiciones que se mantienen, una de ellas efectivamente es que cuando uno lo nombran miembro de la academia, eh, uno permanece en ella, ¿no? Salvo disposición en contrario que pudiera existir, como tú dices, salvo impedimento que la misma persona manifiesta, ¿no? Por ejemplo, ya por temas de salud, porque es una persona muy, muy anciana, ¿no? Pero que en verdad esos casos han sido muy, muy raros en la centenaria institución, y más bien lo que ha ocurrido normalmente es que la persona fallece, ¿no? Entonces, como son 30 lugares, ¿no? 30 sillas, como se dice, entonces la silla queda vacía, ¿no? Y ahí es cuando los miembros de la academia, según estatuto, porque es una institución en fin, con un estatuto muy claro de procedimientos, procede pues ¿no? a nombrar a la persona que reemplace, ¿no? Y que ocupa este lugar vacío, ¿no? ¿Y qué beneficios trae ser miembro de la Academia Nacional de la Historia? ¿Hay algún beneficio de pronto inmediato, económico? No sé, explíquenos. Yo creo y eso es una percepción que creo que existe en toda la comunidad de historiadores, yo creo que el beneficio concreto es en el plano individual, la satisfacción personal, ¿no? De ser parte de una institución de esta naturaleza que, como bien dices, es la institución, seguramente en este momento es la institución más representativa, ¿no? En el mundo de la historia, ¿no? No es una asociación, ni pretende serlo, no es, en fin, un colegio, ni mucho menos, es una reunión de intelectuales, ¿no? Em, que de alguna manera representa, ¿no? Una buena parte de la comunidad de historiadores. Entonces hay una satisfacción personal por integrar la academia. Y luego ante los demás, seguramente puede ser una especie ¿no? de reconocimiento, ¿no? A la labor. Yo creo que integrar la academia hay que verlo como un reconocimiento a la labor que una persona ha tenido y tiene, ¿no? Me parece que la academia ha hecho algo muy, muy importante en estos últimos años, que es nombrar a miembros un poco jóvenes, entre comillas, ¿no? Em, em, Porque de alguna manera termina siendo un aliciente para que esas personas continúen, ¿no? Produciendo en pro finalmente de las ciencias sociales en el Perú, ¿no? Y no se vea como normalmente se ha visto,
más bien como una especie de distinción, reconocimiento al final de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que esa es una buena señal, muy, muy potente que la academia ha dado a toda la comunidad de historiadores, ¿no? De comprometerse a reconocer el trabajo en pleno proceso, ¿no? ¿no? Digamos, en plena madurez de los intelectuales, ¿no? Qué bueno que haya dado este giro realmente, porque de alguna otra manera es un aliciente para jóvenes investigadores o no tan jóvenes, maduros, pero que están en plenitud de sus actividades intelectuales. Pero usted también es miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Entre la academia y la asociación, ¿en dónde usted tiene más actividad académica, intelectual? Bueno, mi trabajo intelectual está ligado con mi vida, en fin, de investigador, ¿no? Más bien, me refiero al hecho de que mis investigaciones, lo que me dedico a producir, lo hago como parte de mis intereses, ¿no? Personales, si es que no hubiera una subvención detrás, ¿no? Pero más bien estas instituciones, la Academia Nacional de la Historia o la Asociación Peruana de Historia Económica, que es también otra asociación que integro en el Perú, curiosamente en ambos soy miembro de la junta directiva en este momento, ¿no? Más bien, digamos, son instancias en las cuales yo colaboro para eh, promover las actividades, ¿no? Que estas instituciones sacan adelante, ¿no? Y en términos de tiempo disponible para ello, en verdad, como es un trabajo colectivo, ¿no? Como es un trabajo de mucha gente, muchas personas, es perfectamente compatible con las labores que hago, ¿no? Por ejemplo, por decir, esta semana, que ya en la universidad ya empezaron mis clases, que la estoy compaginando obviamente porque ahora mismo estoy escribiendo un artículo, y en esta semana he tenido una reunión de la asociación y mañana tengo una reunión de la academia, pero digamos, dentro de la agenda es un espacio muy, muy puntual de tiempo, ¿no? Entonces, perfectamente se puede compaginar esto, ¿no? Es un servicio, ¿no? Es un servicio que uno da a ambas instituciones, como digo, para apoyar las labores que estas instituciones hacen, porque estas instituciones cada una en su respectiva perspectiva hace muchas labores en bien de la comunidad, ¿no? De la comunidad de historiadores en primer lugar y luego en general en la comunidad científica peruana, ¿no? Por ejemplo, mañana la academia honra, ¿no? Reconoce el trabajo difusor en pro de la historia del Perú a un grupo de personas. Es un premio que anualmente la Academia ha instituido, ¿no? La entrega de diplomas de reconocimiento por labor difusora, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las tantas labores que la Academia hace, ¿no? Organizar eventos científicos. Este año hay un par de eventos, de congresos, ¿no? A propósito del Bicentenario. Y por el lado de la asociación igual, la asociación este año también va a sacar un congreso que también tradicionalmente hace cada 2 años de historia económica, ¿no? Aparte de organizar conferencias, ¿no? Videoconferencias, en fin, para el público sobre temas de historia económica, invitar a mucha gente del exterior, ahora que es bastante fácil por la internet. Y entonces sí, ambas instituciones cumplen esa labor y bueno, de mi parte, feliz de apoyar, ¿no? en ese esfuerzo, ¿no? Que, lo, que de hace muchos años además se hace, ¿no? Cuando usted nos habla de trabajos de investigación, sabemos que muchos de sus trabajos han sido financiados o es porque ha obtenido una beca en algún concurso de fondos de investigación. Pero a lo largo de su trayectoria, ¿cuántos de los trabajos que usted ha publicado han sido subvencionados con sus propios recursos económicos? Varios, ¿no? He tenido la suerte, ¿no? Digo la suerte porque no es algo que ocurra más o menos seguido, ¿no? De que muchos de los libros que he publicado han sido frutos de investigaciones financiadas, ¿no?
Y eso me honra mucho, ¿no? Pero también es cierto que ha habido varios trabajos que no lo han hecho, ¿no? Que han sido esfuerzo personal, ¿no? Es bien difícil decirlo ahora mismo, no tengo una cifra en la cabeza porcentualmente de cuánto estamos hablando de toda la producción de estos años, pero sí, una porción, ¿no? De algunos trabajos que se han publicado como artículos, ¿no? Y tal vez por ahí algún libro, ¿no? Tal vez mi primer libro, que fue, por ejemplo, fruto de mi tesis, ¿no? Fue esfuerzo, pues, personal, como mucha gente lo hace en nuestro país, ¿no? Y ahora mismo estamos hablando de artículos, ¿no? En estos últimos, aprovechando el verano, estos últimos meses, me puse a escribir varias cosas, algunos por encargo, ¿no? Que siempre te piden y tal, pero también por ahí me puse a escribir un artículo que sí quería escribirlo, ¿no? Y había estado recolectando fuentes para esto. Y entonces dije, bueno, el verano lo hago, ¿no? Entonces, y me puse a hacerlo con mucho cariño, ¿no? Porque es algo que no me siento presionado y tal, ¿no? Y bueno, y salió, ¿no? Y salió y en fin, ya lo envié a algunas personas que espero que le agrade. Em, pero claro, entonces siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre que la inclinación personal ¿no? Porque el gran problema de las investigaciones financiadas es que también te pueden encasillar, parametrar, ¿no? O sea, porque te dicen, bueno, trabajemos esto, trabajemos lo otro, tal, y podría haber otros intereses tuyos que no encuadran en eso. Y la labor, creo, nosotros somos personas muy creativas, ¿no? Y en la historia, obviamente, pues es una disciplina científica y tal, pero también tiene un fuerte componente de creatividad, ¿no? Y eso nos asiste, y la creatividad se da, entre otros aspectos, ¿no? En esta capacidad de poder, ¿no? Pensar cosas nuevas, más allá de lo que finalmente pues, el establishment puede establecer, ¿no? Y lanzarse por allí, ¿no? Entonces, ese lado menos formal, menos institucional, ¿no? Es algo que creo que debemos mantenerlo siempre, ¿no? En el campo de la historia, ¿no? Le da. Cuando uno revisa sus trabajos entre libros y artículos, pues suman más de 20 títulos. Pero también hemos descubierto que usted tiene una faceta poco conocida, que está vinculada al tema de la poesía y también otro género que creo que es la novela, si no me equivoco. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, lo que ocurre es muy gracioso eso, ¿no? Porque cuando yo alguna vez lo comenté en unas personas que, igual que tú, Santiago, me estaban entrevistando, ¿no? Em, yo cuando era muy joven, cuando estudiaba en el colegio y tal, que es la etapa donde uno va definiendo vocaciones, ¿no? Normalmente, ¿no? Em, bueno, yo tenía dos intereses muy fuertes, ¿no? Y salían en las encuestas, en los test vocacionales, ¿no? Historia y literatura, ¿no? Y sí, o sea, siempre tuve y tengo, ¿eh? Cuando tengo algún tiempo libre, antes de leer un libro de historia, que normalmente nuestros colegas hacen, yo me pongo a leer novelas, cuentos, etcétera, ¿no? Acá la parte de allá de mi biblioteca es zona de literatura, ¿no? Eh, el- y, mm, y siempre lo tuve, ¿no? Entonces, tuve la suerte, además de tener personas muy queridas, muy amigas en esa etapa de mi vida, ¿no? Yo recuerdo mucho a Enrique Verástegui, gran poeta, gran amigo mío, ¿no? Y leía bastante poesía y narrativa también, ¿no? Cuando estuve la poesía me acompañó más bien en los inicios de mi vida, si tú quieres, un poco, ¿no? Mi vida, ¿cómo decirlo? ¿No? Ya un poco madura, entre comillas, ¿no? Pero en fin, ni tan madura. Entonces, en la universidad
me dediqué un poco al tema de poesía. Muchos de mis amigos de la época de la universidad se acuerdan de esa etapa. Es más, muchos me recuerdan con mucho cariño, no como un historiador, como suele ser la mayoría de la gente, sino como una persona que se dedicaba a esto, ¿no? Eh, y de ahí, en fin, publiqué un par de plaquetas y tal. Pero después ya la historia me fue enrumbando, digamos, ¿no? A esos intereses más formales y tal. Pero de vez en cuando, a lo largo de estos años, ¿no? De estos, ¿cuánto? Pues 35 años, ¿no? Em, de vida ya fuera de la universidad, alguna vez he regresado puntualmente, ¿no? A inicios de este siglo, por ejemplo, regresé, pero más al campo de la narrativa, ¿no? Y como te decía en el caso de este artículo, igual, ¿no? O sea, una buena época me provocó escribir algunos relatos, ¿no? Escribí, en fin, unos cuantos relatos, y por ahí, en fin, algunos se publicó, ¿no? Em, pero sí, son esos momentos, ¿no? Ahora, yo reconozco que para mí esto es una afición. A estas alturas de mi vida miro hacia atrás y obviamente pues no soy una persona que se haya dedicado de cuerpo entero a eso y eso haya producido pues una solidez, ¿no? En narrativa, en fin, que es lo último que estuve haciendo, ¿no? Y alguna de esta poesía, doctor, que aparece en este libro que publicó la Pontificia Católica, creo que en el año 88, estuvo dedicada a alguien en especial, a alguien de pronto a a un amor imposible? No que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. No, pero a mí, claro, lo que pasa es que fueron temas de mucho, de ese momento, ¿no? De esa época universitaria. Me imagino que ahí, no recuerdo muy bien, me imagino que hay amores, desilusiones, muchas preguntas sin responder propias, ¿no? De esa etapa de nuestras vidas, ¿no? Que es una etapa evidentemente de búsquedas, ¿no? Em, sí recuerdo algunos poemas, porque los amigos siempre te recuerdan eso, ¿no? Que tal vez sea de lo más consolidado de esa etapa, ¿no? Un poema que escribía mi abuela, ¿no? Porque había fallecido hacía muy poco, ¿no? Y alguna vez me lo han recordado como algo que sí ¿no? Les pareció así muy, bastante sólido, ¿no? Em, y sí, o sea, hay ese tipo de... Pero es eso, ¿no? Es ese tipo de momentos que uno vive en esta etapa, ¿no? Más bien lo que escribí después en narrativa, de una manera más libre, a inicios de este siglo, ya fueron asuntos más puntuales, ¿no? Fueron asuntos más puntuales, reminiscencias sobre la afectividad con los hermanos, ¿no? Eso es un tema que a mí en particular me agradó en ese momento, con el padre, ¿no? Claro, un poeta siempre pues, busca esa inspiración, ¿no? Especial. Esos hechos fundamentales en su vida, ¿no? Y lo que mueve, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, Hemos contabilizado cerca de 9 universidades que usted ha visitado desarrollando la docencia universitaria, incluso una en el extranjero, creo que es en Flaxo, en Quito. ¿En cuál de ellas se ha sentido usted más cómodo o en cuál de ellas usted cree que de pronto esta fuente inspiradora de historiador ha calado más hondo dentro de sus alumnos? Eh, bueno, yo me he sentido cómodo en todas las instituciones, ¿no? Lo que ocurre es que algunas de las instituciones me han invitado gentilmente para ser profesor invitado, ¿no? O para dictar algunas clases puntuales, ¿no? Y en verdad en todas, si yo acepto dictar en alguna universidad es porque me siento, digamos, cierta afinidad con esa institución, ¿no? Eh, los amigos que dictan ahí o la gente que va a ser alumna o que es alumna, ¿no? Cada uno tiene su encanto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, San Marcos, al cual durante años dicté en la unidad de posgrado.
bueno, siempre el contacto con los futuros colegas, o ya que son colegas, ¿no? Siempre refrescante, ¿no? En general, dictar en posgrado, el ciclo pasado estuve dictando en Católica, ¿no? Dictar en posgrado siempre es refrescante porque puedes conversar con jóvenes historiadores, ¿no? Que te abonan, ¿no? Que te abren finalmente pues, otras perspectivas que son importantes, ¿no? Pero también dictar y colaborar en la formación, ¿no? de futuros profesionales, ¿no? Estoy pensando en chicos de pregrado, ¿no? También eso es refrescante, ¿no? Y yo he colaborado pues en la formación de historiadores, periodistas, economistas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, en todos los lugares, siempre, sacerdotes también, porque he dictado en instituciones eclesiásticas, en todos los lugares siempre ha habido ese, ese encuentro y ese encanto, ¿no? Yo creo que si algo une a todos ellos es que me he sentido cómodo en cierto momento, porque cuando no me he sentido cómodo, me he apartado, ¿no? O de entrada no he aceptado la propuesta de colaborar, ¿no? ¿Y recuerda alguna universidad que no Por obvias aceptó? razones no la voy a decir, pero, pero sí, ¿no? O sea, con mucha delicadeza, por supuesto, ¿no? Con mucha delicadeza, Estoy ocupado porque no investigando. sientes que no es tu lugar, ¿no? No es un espacio, ¿no? Felizmente tengo la suerte, digo, ¿no? De poder, en estos años, este, tenía estas oportunidades para poder dictar clases, ¿no? No siempre ocurre, ¿no? Pero sí, el criterio es sentirse a gusto, ¿no? En su formación profesional, siempre los historiadores tenemos algún gran historiador que nos ha inspirado, ha sido de alguna otra manera un referente. Bueno, han sido varias personas, ¿eh? Yo, a diferencia de ustedes, digo ustedes porque así como contigo, Santiago, conozco otras personas que justamente ha habido pues grandes figuras, ¿no? Que han marcado ciertas pautas. En mi caso yo he tenido, digamos, varias personas en las diferentes etapas de mi vida em, que me han dado ciertos elementos, ¿no? Em, eh, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño, ¿no? En la Universidad Católica, no solamente a los profesores mayores de la universidad, ¿no? Como Margarita Guerra, Liliana Regalado, etcétera, ¿no? Que eran personas que me ayudaron mucho a entender muchos aspectos ¿no? de las investigaciones históricas, y también gente muy joven, a la cual en ese momento, ¿no? Cuando yo estudiaba, que recién empezaban a dictar clases y que yo recuerdo con mucho cariño por una serie de lecturas, ¿no? y nuevos horizontes en la historia que abrían ellos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Cecilia Méndez, a Juan Carlos Estensoro, ¿no? A Pedro Gibovich, en fin, a muchas personas, ¿no? ¿Y con alguno de ellos ha tenido la oportunidad de escribir algún artículo, algún trabajo de manera conjunta o No, no, solamente como no, no, fuente de no, investigación? no, te comento que son más bien personas con las cuales he recibido, ¿no? He recibido ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas Conceptos. lecturas, ciertas maneras, ¿no? de entender la historia que a mí me han servido después, ¿no? Después, esto hablando de la vida de la universidad en mi época de pregrado, ¿no? Después, eh, una persona que también me ayudó mucho, ¿no? A abrir horizontes, fue Josep Ignasi Saranyana en la Universidad de Navarra, ¿no? Un ya retirado, ya jubilado actualmente, un gran teólogo e historiador, ¿no? Hans-Jürgen Pring, también otro historiador alemán, ¿no? Los dos especializados en temas de cristianismo y catolicismo, ¿no? Ellos fueron muy gentiles, sobre todo Saranyana, ¿no? En abrirme espacios en Europa.
Y acá en el Perú, hablando de abrir espacios, ¿no? Acá en el Perú una persona con el cual siempre le tuve mucho cariño, mucha simpatía hasta su muerte fue Enrique Urbano, ¿no? Una persona muy polémica, como todos sabemos, muy hipercrítica, etcétera, pero tal vez le conocí en una dimensión más cercana, ¿no? Detrás de esa persona muy, muy crítica, etcétera, había una persona muy incisiva, ¿no? Para que uno trabaje a conciencia los temas que le interesan, ¿no? Con Enrique siempre discutía conmigo, ¿no? Con su particular estilo hostil, ¿no? También lo tenía con los amigos más cercanos, ¿no? Solo que, claro, ya yo lo conocía como era, ¿no? Y sabía cómo ponerle los límites, ¿no? Dentro de la cordialidad. Pero digo, es una serie de personas en ciertos momentos de tu vida, ¿no? Con los cuales vas dialogando, vas recibiendo, ¿no? Ciertas maneras de entender la historia que de alguna manera te van quedando a ti. Obviamente tú lo vas procesando, obviamente tú le das, ¿no? Tú, todo eso lo englobas dentro de tu particular enfoque, ¿no? Pero sí, o sea, si uno se pone a rastrear a lo largo de estos 40 años, ¿no? Ha habido mucha gente así, ¿no? Manolo Marsal, ¿no? Que ya no es un historiador, es un antropólogo, ¿no? A Manuel Marsal fue una persona que también me ayudó mucho, ¿no? Me abrió una perspectiva de los estudios de la antropología religiosa, ¿no? em, en general que fue importante para mí, ¿no? Sí, sí, muchas personas. Cuando lo escuchamos mencionar a muchos historiadores que realmente son muy, muy, muy leídos y sobre todo han generado una influencia para una generación de historiadores, uno puede imaginarse de pronto una carrera de historia pues con un peso escénico en el aspecto profesional, laboral, pero sin embargo en la realidad la labor del historiador todavía no termina de ser de tener una posición fuerte y sobre todo bastante influyente, ¿no? En diversos escenarios. ¿A qué cree que se debe eso? Claro, yo creo que en los últimos años los historiadores empiezan a tener mayor espacio, ¿no? En la vida pública, ¿no? Si vemos los periódicos o los canales de televisión, ¿no? Claro, efectivamente no son los canales masivos, comerciales, estoy pensando en el Canal 7 o en periódicos como El Comercio, La República, etcétera. Vemos ya una cierta presencia de historiadores, ¿no? De diversas tendencias, con sus particulares enfoques y tal, pero que están presentes ahí, ¿no? Publicando artículos, siendo entrevistados, etcétera. Con respecto a hace 20, 30 años, más bien, o 10 años sin ir muy, muy lejos, claro, hay un cambio enorme, hay una mayor inserción, me parece, de los historiadores en la vida pública. Pero, doctor, muchas de estas entrevistas a las cuales nos llaman los medios de comunicación son invitaciones gratuitas, ¿no? Imagínese a un ingeniero que le vaya a pedir un trabajo a un arquitecto para algún trabajo de su profesión. Estas son pagadas. En cambio, a los historiadores nos piden las entrevistas y nos dicen gracias. Entonces, ¿cómo podemos asumir eso? Claro, lo que ocurre es que eso tiene que ver, bueno, eso tiene que ver con, en general, no solamente con los historiadores, ¿ah? Porque esto está ocurriendo con los antropólogos, con los sociólogos, y ya no te digo nada de los artistas, ¿no? Y escritores. Más bien tiene que ver con una cierta actitud de parte de nosotros que lo aceptamos, pero también de parte de los medios que asumen que te están ayudando a visibilizarte, ¿no? Y entonces, y eso efectivamente no puede ser así, ¿no? Yo en los últimos años, por ejemplo, estamos conversando acá porque, en fin, yo te conozco muy bien, en fin, somos muy buenos amigos, pero te cuento, ayer mismo me contactó un periódico para hablar de X temas, ¿no? Que normalmente ocurre así. Entonces, esas cosas tú lo rechazas porque yo no tengo nada que hacer con eso, ¿no? A mí me han contactado pues para hablar de cualquier cosa. Hay tantos temas de coyuntura con mis temas de interés, ¿no? Religión, turismo, tal. Entonces, que me llaman pues para las cosas, para la polémica, ¿no?
para la polémica, para... Entonces yo no estoy para eso, ¿no? Y alguna vez un muchacho me dijo, lo que pasa es que eso le ayuda a visibilizarse, profesor. No, yo no necesito visibilizarme, yo estoy feliz. A mí yo estoy en la etapa final de mi vida, estoy feliz, o sea, yo no necesito visibilizar, al contrario, yo no quiero que sea visibilizado. Eso es tiempo que dejo de dedicarme a escribir mis cosas que tengo que escribir, ¿no? Y, entonces, para mí eso no es mi vida. Y yo me imagino, depende de cómo lo veas, ¿no? Me imagino que mucha gente joven a veces no tiene muy bien clara la idea, ¿no? Porque te inviten a escribir un artículo en un periódico, te entrevisten o en una radio, etcétera. Eso no significa, salvo que quieras dedicarte al periodismo, por supuesto, ¿no? Y eso está muy bien, pero eso no significa que termines, eso refuerce tu profesión de historiador. No, son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, yo creo que a veces mucha gente pierde el norte, ¿no? Por ejemplo, a veces, como todos, tú, yo y todos los oyentes seguramente, estamos en redes, ¿no? Y a mí me parece impresionante la cantidad de tiempo que muchos amigos de nosotros, y muchos jóvenes dedican en las redes, ¿no? A comentar, a escribir largos textos en su Facebook, etcétera, haciendo comentario de la coyuntura política, largos textos, doy cada dos, tres en el día, tal, y yo digo, me pongo a pensar, digo, todo ese esfuerzo, si lo canalizaría en un buen artículo, O en un blog, ¿no? Que de o en pronto un es más blog, ¿no? O sea, personalizada. pero claro, cada persona es un universo finalmente y son sus intereses, ¿no? Pero creo que por ahí ya ahí te da una idea de cuáles son los intereses, ¿no? Y creo que mucha gente joven en historia no tiene claro cuáles son hacia dónde apuntar bien, ¿no? Y dónde, digamos, ser más eficiente en términos, ¿no? De aprovechamiento de los recursos, que siempre son limitados para todos nosotros, tiempo, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, entonces lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Los medios, igual que nosotros, no tienen tampoco esa claridad respecto a la valoración de las personas de humanidades, porque este es un tema que escapa incluso a la historia, ¿no? Esto que comentabas de no pagar por el esfuerzo, etcétera, ¿no? Porque efectivamente es un esfuerzo, ¿no? Alguien te contacta y te dice, ay, me dé una entrevista sobre el tal tema, tal, y claro, eso es un esfuerzo, tiempo invertido y tal, y que no es remunerado, por supuesto, ¿no? Eh, pero es de ambos lados, ¿no? De los medios y de la persona que creo yo no ubica bien cuál es su aporte ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Cuando mencionaba el tema de financiamiento, venía a mi memoria, por ejemplo, en mi época de juventud en la universidad en San Marcos, que tuve que escribir trabajos para terceras personas. Sé que en alguna parte también de Europa hay historiadores que escriben para terceras personas porque financian, porque desarrollan un tema de cobertura de gastos de investigación. ¿En su caso alguna vez ha escrito artículos para terceras personas? No, no lo he hecho. Tuve la suerte, como te digo, de haberme dedicado, o sea, que me han apoyado en financiar mis investigaciones, ¿no? Pero no, y eventualmente he colaborado con proyectos colectivos de investigación, pero donde obviamente está tu nombre, ¿no? Como el del resto que colabora. Pero no he tenido ese, digamos, ese tipo de trabajo donde finalmente trabajas para otros. Sé que los hay, sé que en la ciudad misma, aquí en Lima y en el Perú, hay investigadores que trabajan para terceros, ¿no? Les hacen, ¿no? Los textos, ¿no? O en fin, pero no ha sido. Mira, yo tuve mucha suerte, como te digo, ¿no? Cuando me fui a vivir a Europa, cuando vivía en Pamplona, ¿no? Me fui con una beca, para hacer mis estudios de posgrado, una beca de Adveniat, ¿no? Y
Y ahí inmediatamente, justo estábamos hablando de Sariñana y Josep Ignazi, ¿no? Que ya un poco me seguía la pista acá en el Perú de lo que yo estaba haciendo y tal. Entonces, inmediatamente me hizo parte del staff del Instituto de Historia de la Iglesia en la universidad, ¿no? Y empecé a trabajar como parte del equipo de investigadores, ¿no? Entonces sí, de joven tuve esa, digamos, esa posibilidad, ¿no? Y no ha ocurrido eso. Lo cual no quiere decir de que no haya estado en algún momento en mi vida, digamos, se haya presentado esa oportunidad. Pero ya cuando se presentó esa oportunidad, no tomé decisiones, ¿no? Y continué con lo que, como te digo, siempre me ha interesado, que son las cosas que he trabajado, ¿no? Normalmente cuando uno sale de la universidad y comienza a desarrollar ya una vida profesional como historiador, tiende a cometer algunos pecados capitales, como por ejemplo el hecho de no poder calcular bien un presupuesto de investigación, que es lo que a veces en la universidad, al menos en nuestra época, creo que nunca nos enseñaron a hacer un cuadro de gastos. ¿Usted ha tenido alguna experiencia en ese caso? ¿Alguna vez ha proyectado algún presupuesto de investigación que finalmente no ha tenido la posibilidad de coberturar al 100% y ha tenido que poner algo de sus recursos personales para Ah, sí, culminarlo? claro. Lo más triste es que a veces, hace un rato decíamos que a veces la gente joven, ¿no? No se mira hacia sí mismo, ¿no? Y se valora. Sí, claro. O sea, a veces el esfuerzo de uno no lo valora adecuadamente, ¿no? Sí, claro. Alguna vez de joven me ha pasado y las consecuencias han sido muy claras. No tanto de poner dinero al bolsillo que de joven pues no tenía mucho dinero, sino de vivir malamente durante meses porque tenía que vivir de lo escasamente que me había asignado. Entonces, que eso es bien duro, ¿no? Eh, pero sí, claro, o sea, vives en carne propia, ¿no? Tus errores, ¿no? Sí, eso suele pasar. Y en esta circunstancia, en esta época que tenemos dentro de la formación académica de historiadores, si tuviésemos la posibilidad de incluir un par de cursos dentro de la currícula, ¿qué cursos podríamos nosotros incluir para que el historiador salga más preparado, es decir, tenga más herramientas? Porque de hecho que un historiador también en algún momento tiene que volverse un gestor, ¿no? Una persona que pueda gestionar una serie de proyectos o vincularse a proyectos que de pronto no están perfilados dentro de su profesión, pero por una cobertura de financiamiento tiene que hacerlo, ¿no? ¿Qué cursos podríamos nosotros agregar dentro de la malla curricular para esta generación de historiadores que se están formando? Claro, hay varios cursos, ¿no? Algunas universidades entiendo, ¿no? O lo han hecho en algún momento, o lo están haciendo y tal. Sí, yo creo que dentro de la formación del historiador tiene que haber cursos de gestión, ¿no? Eso me parece fundamental. No necesariamente, claro, curso de gestión para científicos sociales, ¿no? Si la carrera de historia está dentro de una facultad de ciencias sociales, la facultad podría generar esos cursos para todas las carreras de ciencias sociales. Entonces, proyectos que hemos conversado, ¿no? En algunas instituciones hay, en otras no hay, ¿no? Talleres ¿no? de proyectos. Em, eh, Informática, que bueno, ahora ya es algo parte de la vida, ¿no? Pero todavía es que muchos no saben trabajar con bases de datos, ¿no? No saben, en fin, manejar cosas básicas como un Excel, ¿no? Y toda la complejidad que ese programa que es tan viejo te permite abordar, ¿no? Es que algunos historiadores piensan que a veces el tema de las estadísticas está relacionado más para el tema de la historia económica y eso no Y no es necesariamente es así, así. y no es así, Ujú. eso es parte de nuestras vidas, ¿no? Eso es parte de nuestras vidas, hasta cotidiana, diríamos ya incluso saliéndonos del campo de la historia. Entonces, cursos de esa naturaleza yo creo que apoyarían bastante al historiador, ¿no? Y también algunas instituciones también lo hacen, otras no, ¿no?
lograr poner al servicio de los historiadores, pues, talleres tal vez que les permitan entender todas las dimensiones que hay de la historia, ¿no? Porque uno de los grandes temas que se discute dentro de la comunidad de historiadores, sobre todo pensando en los jóvenes que egresan todos los años, ¿no?, de la carrera de historia, es el tema de las oportunidades y la inserción en el empleo, ¿no? Entonces la historia es un campo que mezclado muy bien con la educación, mezclado muy bien con el turismo, mezclado muy bien, en fin, con la informática que hablábamos hace un rato, ¿no? Mezclado muy bien con la filosofía, en fin, tiene muchas dimensiones, ¿no? Y a veces los propios chicos que egresan no tienen muy claro ese desempeño, ¿no? Gente que piensa que está muy bien, ¿no? Pero lamentablemente no hay espacio, ¿no?, masivo para muchos, dedicarse a la investigación histórica, ¿no? Pero claro, eso está muy bien, y sin embargo hay muchos otros espacios, ¿no?, que a veces la gente lo descubre un poco de a poco, si en el largo plazo, cuando la universidad, que es formativa y debe ayudarte a insertarte en la realidad, debería mostrarte, ¿no? Debería mostrarte todas esas posibilidades que hay para aligerarle finalmente la vida a la gente en términos de opciones, ¿no?, y decisiones que tenga que tomar. Es una realidad que el campo de la historia en el Perú no, es amplio, pero también es una realidad que tenemos un gran volumen de gente que egresa todos los años, ¿no? Ahí hay un tema harto discutible, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de lograr relacionar lo mejor posible ambos aspectos, ¿no? La oferta y la demanda de la historia, ¿no? Y hace poco se discutía esta posibilidad de formar el colegio de historiadores. ¿Usted tiene alguna postura frente a eso? Yo, mira, mi postura es más concreta, ¿no? Más allá de la discusión de si colegio o no colegio, tal. Mi postura es bien clara. Mi impresión con todo lo que veo, con todas las otras experiencias que veo, es que un colegio no te va a resolver este problema, porque finalmente, ¿cuál es el problema angustiante de la gente? Es esta, ¿no? De los chicos en Huamanga, de los chicos en Arequipa, de los chicos en Cusco, de los chicos en Trujillo, en Lima, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Tenemos, por decir algo, no estoy planteando cifras, pero por decir algo, tiene 100 egresados al año, ¿no? Y un mercado laboral, que ahora peor con la pandemia, ¿no? Es poco ofertante. Entonces, el problema es lograr, ¿no?, lograr una inserción ¿cómo decirlo? Y un desarrollo, ¿no?, más o menos feliz de estos jóvenes profesionales en esos campos donde se desarrolla. Y mi impresión es que estos mecanismos que se piensan, que son legítimos, ¿no? Es parte del pensar alternativas, pero estos mecanismos que se piensan no van a solucionar esto, ¿no? No lo van a solucionar, ¿no? Y entonces hay que buscar soluciones más trascendentes, ¿no? Em, Porque finalmente hay que ahorrarles angustias a la gente, ¿no? O no crear muchas expectativas finalmente Así cuando no se es, ¿no? pueden Entonces, coberturar. y yo creo que nos falta a veces en el mundo de la historia una dosis de fuerte realismo, ¿no? Que a veces no lo tenemos, lamentablemente, todos, ¿no? Hace poco escuchaba al profesor Francisco Quirós cuando comentaba en una de sus conferencias una dificultad técnica que tuvo, que hizo que parte de la información del disco duro que tenía en su computadora había sufrido un desperfecto que aparentemente había pues casi desaparecido parte de la información de muchos años, ¿no? De fichaje, de visita a bibliotecas, archivos del Perú y del extranjero. Y él contaba pues que cuando tuvo esa dificultad casi
piensa o pensaba, ¿no?, cambiarse de profesión, porque prácticamente todo el insumo y la fuente que los historiadores necesitamos, que son las citas, los textos, los resúmenes que hayamos podido sacar de estas fuentes de información, son el elemento indispensable para construir y escribir los textos. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna dificultad como esta que han hecho genere un conflicto entre su profesión o siempre la tecnología ha ido de la mano en forma tranquila con su quehacer académico? Mira, he procurado minimizar el impacto, ¿no?, que puede causar esto que mencionabas, ¿no? Una manera de minimizarlo, justamente porque le ha ocurrido a otras personas y uno no quiere que le ocurra, ¿no?, ha sido siempre guardar copias, ¿no? Yo soy un maniático de guardar copias. Entonces, por ejemplo, justo la semana pasada, y suelo hacerlo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces ya me tocaba, digamos, fines de verano suelo hacerlo, ¿no? En agosto suelo hacerlo, ¿no? Y así como que tengo fechas, hago copia generalizada de todo lo que tengo, ¿no? Y ahora mismo te digo, ¿no?, tengo como, de lo mismo, tengo como 3, 4 copias, ¿no?, incluyendo una entonces, sí, procuro, digamos, evitar estos problemas. El tema de seguridad es bien importante, pero que es importante en un mundo en el cual ya todo, ¿no?, se maneja en la nube, en la computadora, etcétera. Entonces necesitamos tener seguridad. Eso es parte también del aprendizaje que todos lo hacemos, ¿no? Lo cual no quiere, dicho eso, lo cual no quiere decir que no me haya pasado algún percance felizmente manejable, ¿no? Los percances que se me han presentado justamente ha sido de tantas copias que uno hace, ¿no? Por ahí se me pierde, ¿no?, algunos textos, pero del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez estaba buscando unos textos, ¿no?, que tenía, ¿no?, del pasado y que me habían servido como insumo para construir otros textos míos. Y entonces estaba buscándolos y, claro, ya los había, entre tantas copias se había perdido, pues, ¿no? Pero finalmente, digo, han sido cuestiones así ¿no?, material que lo tenía, que ya no lo tengo, qué pena, ¿no? Entonces ya, pero no un tema así central, ¿no?, de ahora a ahora, ¿no?, que se te pierden fuentes, ¿no? Con este último consejo, reflexión acerca de un tema de cultura preventiva, le vamos dando las gracias por esta gentileza que ha tenido para esta entrevista y esperemos tenerlo en otra oportunidad, quizás de pronto conversando de algún nuevo título que estamos seguros que vamos a tener. Muchísimas gracias, doctor Fernando Armas Asín. Ha sido un gusto realmente conversar con usted. Y para todos los seguidores de Quilca Podcast, síganos en nuestras redes, que seguiremos también entrevistando y compartiendo muchísima información y experiencia de profesionales vinculados al tema de la literatura, de la historia. Muchísimas gracias, doctor Fernando Armas. Gracias a ustedes por la invitación.